Vamos a hablar sobre un tema muy especial que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo, orando al Señor. Estábamos viendo este año que Él nos ha prometido grandes cosas para nuestra iglesia y tenemos que tomarlas como iglesia. Son promesas que Él ha dado a la iglesia para que nosotros podamos apoderarnos de ella y poder proyectarlas, ¿no? Pero decía, por años Dios nos ha prometido cosas y por años no hemos podido aprovechar quizás esas cosas que Dios nos ha prometido. ¿Cuál era el problema? Y Dios me hablaba de fortalezas, ¿no? Fortaleza que el otro día uno se engancha tanto y empieza a hablar con algunos hermanos, con mi madre, con algunos hermanos de fortaleza. Porque Dios me estaba hablando sobre este tema específico y estaba tratando y empecé a anotar todo lo que tenía que ver con fortalezas y digo, bueno, Señor, ayúdame para que podamos desarrollar este tema de la manera que tú quieres, porque Él quiere hacer grandes cosas en este año y nosotros tenemos que estar libres de todas aquellas situaciones que muchas veces nos están llevando a que no tomemos esas promesas que Dios nos ha hecho, ¿no? Porque realmente podemos ver que la iglesia está atravesando situaciones difíciles, situaciones comprometidas a causa de no haberle creído a Dios esas promesas que Él ya nos ha regalado como herencia espiritual, ¿no? Y si Él nos regaló algo, nosotros tenemos que tomarla, creerle a Dios y decirle, bueno, Señor, nos vamos a proyectar en esta tu palabra, en tus promesas, y comenzar a obrar en ella, ¿no? Seguramente vamos a asistir a las iglesias como lo hacemos por tiempo. Venimos aquí y nos congregamos porque realmente muchas personas pueden sentir quizás la necesidad de poder cumplir con la conciencia de uno, sentir de que se está congregando y de que está haciendo lo que de alguna manera crees que es lo mejor, y realmente es así, es lo mejor lo que está haciendo, porque de alguna manera usted va a encontrar en lo que Dios nos está proponiendo en este tiempo algo maravilloso. Pero para eso vamos a leer la palabra de Dios. Le voy a invitar que podamos abrir nuestras Biblias en la segunda carta que Pablo les escribe a los Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Amén. Y dice la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Y la palabra nos está hablando de que Dios, de alguna manera, destruye esa fortaleza, pero tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a ese sitio, ¿no? Al sitio donde nuestro Dios está queriendo que nosotros se lo llevemos, ¿no? Y para comenzar vamos a ver qué es una fortaleza, ¿no? Porque tenemos que identificar primeramente cuál es el problema que muchas veces nos está retrasando, nos está deteniendo nuestro caminar espiritual. Y cuando uno comienza a profundizar en este tema, una fortaleza es un castillo. ¿Recuerdan esos castillos que había antiguamente, donde las personas que habitaban ese lugar creaban una serie de situaciones para que ninguna amenaza externa pudiera afectarlos? Entonces ellos creaban un clima y un espacio físico para que la fortaleza esa que ellos habían creado no impidieran de alguna manera de que nadie les pudiera hacer ningún tipo de daño. Entonces, de alguna manera, si usted anota, puede poner que lo primero, una fortaleza es un castillo, un lugar fuerte, cercado, de murallas fortificadas. Lo segundo que es una fortaleza es un lugar donde opera algo para luego controlarlo, ¿no? Primeramente toma ese lugar, ese espacio, y luego comienza a ejercer un control que no se dan cuenta las personas. Ahora, cuando entremos un poco más en lo que tiene que ver con
las fortalezas espirituales en la mente de las personas, de qué manera comienza a operar, de qué manera comienza a trabajar y de qué manera comienza a llevarnos a sitios y a lugares que nosotros nos queremos, ¿no? Lo tercero, una fortaleza, son las mentiras del enemigo, esperando que usted las apruebe. Normalmente estas mentiras del enemigo se ocultan en el razonamiento humano. No tienen mucho apuro en que usted las pueda aprobar. Quizás se instala en un momento de su vida esas mentiras y comienzan a esperar ahí agazapadas hasta que en algún momento usted las aprueba. Y cuando las aprobó, toma control de su vida y lo domina por completo. Amén. Pero así como hay fortalezas que son malas, también tenemos fortalezas que son buenas y que tenemos que también aprovecharlas, ¿no? El rey David supo reconocer estas fortalezas y en el capítulo 18 del libro de Salmos él habla de alguna manera y dice: te amo Jehová, decía, fortaleza mía, castillo mío, mi bandera, mi estandarte. Decía, era todo era de él. Y realmente él podía sentir que tenía refugio en nuestro Señor y que tenía una fortaleza que lo iba a animar en esos momentos de dificultad, en esos momentos en los cuales él podía sentir la necesidad de que realmente tenía un sitio al cual recurrir en esos momentos que estaba angustiado, ¿no? Él sentía entonces que tenía una posibilidad de que esa fortaleza en el ámbito espiritual, desde el punto de vista de Dios, era algo que de alguna manera le iba a ayudar. Así que bueno, cuando usted quiere fortalecerse en algún área de su vida, seguramente va a encontrar motivos y va a encontrar situaciones que lo van a ayudar a fortalecerse. Si usted ora, la fortaleza de esa oración va a ser la comunión con nuestro Dios. Va a tener una comunión más estrecha, más relacionado va a estar con nuestro Dios, más intimidad va a tener con nuestro Dios. Si usted lee la palabra, va a encontrar fortalezas en las cuales va a tener conocimiento de nuestro Dios y también va a tener fe. Porque dice la palabra que, bueno, que la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra de Dios. Entonces usted comienza a generar esas fortalezas que de alguna manera le van a ayudar para bien, lo van a llevar y lo van a motivar a que pueda profundizar mucho más en lo que realmente Dios quiere hacer en este tiempo con sus vidas, ¿no? Pero ahora vamos a entrar en las fortalezas de la mente en el ámbito espiritual, ¿no? ¿Y cuáles son estas fortalezas? Las fortalezas de la mente, de alguna manera, son las que nos bloquean, son las que nos impiden ver, oír y percibir en nuestro mundo espiritual. Entonces usted no tiene posibilidades muchas veces cuando Satanás comienza a trabajar en su mente y comienza a controlar esa mente y usted de repente viene a la iglesia, escucha palabra, está bloqueado. Escucha por un oído y se le va por el otro. No percibe lo que está aconteciendo porque Dios le está tratando con su vida y está queriendo que de alguna forma entienda que Él es el que le va a dar la solución a todos sus problemas. Pero como usted está bloqueado, entonces no puede percibir lo que realmente Dios quiere hacer en su vida. Amén, ¿me está entendiendo, verdad? Ahora vemos cómo se componen las fortalezas. Vemos que las fortalezas tienen, de alguna manera, primero, ¿no?, para poder ponerle algún número a todo esto, una fortaleza se compone de una mente estructurada. Y una mente estructurada comienza con razonamientos, con pensamientos, con filosofías, con ideas, con aquellas cosas que usted tiene en algún momento en su mente y comienzan a apoderarse de su vida. Una vez que todo eso hace cuerpo en su mente, genera una estructura. Y esa estructura impide de que usted pueda, de alguna manera, ver, oír y percibir en ese mundo espiritual. Entonces, muchas veces tenemos que ver que Dios quiere tratar con nuestros tiempos, con nuestras vidas ahora, porque realmente quiere que nosotros podamos liberarnos de todas estas cosas que nos están afectando y que nos están bloqueando y que nos están impidiendo de que nosotros tengamos un crecimiento espiritual que Él quiere que tengamos. Amén. Lo segundo que uno puede ver
Lo primero era una mente que se estructura con pensamientos, con filosofías. Lo segundo que vamos a ver es que hay una zona cómoda en la vida de las personas. Y cuando las personas se encuentran en esa zona cómoda, que usted la va a poder identificar fácilmente, una persona adicta al tabaco está en una zona cómoda. Usted no lo puede persuadir o cambiar, porque realmente él cree que ese sitio en el cual se encuentra es el lugar que mejor le queda, el lugar que está más cómodo. Una persona que es adicto al alcohol también se siente cómodo y lo quiere sacar y le dice, le puede dar muchos consejos para que salga del alcoholismo, pero esa persona tiene su mente bloqueada y no permite que usted le pueda dar ninguna palabra que lo saque de esa zona cómoda que está. Una persona que de repente tiene un comportamiento equivocado en el ámbito del sexo, que puede tener inclinaciones sexuales con misma persona, y uno dice, pero ¿por qué esta persona ha llegado a ese extremo y no puede salir de esa condición? Porque está bloqueada, porque está en una zona cómoda, porque está en un sitio que le gusta estar, y como le gusta estar, no hay manera de que lo saque. Ahora, para llegar a ese sitio hay un proceso. Las personas, tanto fumadoras, alcohólicas, drogadictas, homosexuales, no llegan a esa condición de un día para el otro. Es un proceso. Y ese proceso muchas veces opera en la mente de las personas. Es un proceso que comienza con un hábito, termina convirtiéndose en una costumbre. La costumbre pasa a ser un carácter y el carácter pasa a ser un destino, ¿no? En ese proceso va pasando la persona en el transcurso de su vida, ¿no? Empieza a hacer algo sin darle mucha importancia, empieza a tener comportamientos que piensa que no lo van a afectar, que lo va a poder controlar, y después termina en una situación que va a marcar su vida de una manera tan fuerte, tan determinante, que no va a poder escapar de esa situación. Entonces nosotros tenemos que conocer de qué manera Satanás está operando para que de alguna forma también podamos escapar de todas estas cosas. No, ningún pensamiento puede estar albergándose en su mente, en su corazón, ningún pensamiento de duda, ningún pensamiento de pobreza, ningún pensamiento. Lo que usted esté pensando en algún momento de su vida es una fortaleza que después, cuando empieza a cobrar cuerpo, comienza a ganar un espacio que después lo termina controlando. ¿Amén? No sé si me está entendiendo, hermanos. Tenemos que tratar entonces de que Dios pueda darnos sabiduría para que de alguna manera podamos salir de esta condición y que realmente todo esto nos sirva para que nosotros podamos tener autoridad sobre nosotros mismos. Amén, porque Cristo nos ha dado la autoridad y porque la palabra de alguna manera nos dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es el sitio donde nosotros tenemos que estar, es el sitio en el cual nosotros tenemos que manejarnos, es el sitio en el cual Dios nos está motivando a poder llegar para que realmente Él pueda hacer lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que tener muy en cuenta realmente que no tenemos que jugar con esos pensamientos, porque no lo va a controlar usted. Nunca va a terminar de dominar esos pensamientos que lo van a llevar a un fracaso, lo van a llevar a una situación de dificultad. Muchas veces lo van a apartar de la iglesia, porque hay filosofías que tienen que ver con algunos argumentos que se van realizando, ¿no? Y les están diciendo cosas que tienen que ver muchas veces por ahí con cosas que usted las puede razonar y a la mente humana les puede parecer lógica, pero lo que están haciendo es llevándole fortalezas para derribarlo, para destruirlo, para alejarlos y para hacerlos perder lo que Dios les está dando. Así que bueno, siempre tiene que tener en cuenta que con esas cosas no se puede jugar, porque realmente va a terminar perdiendo. Amén. Aleluya. Ahora vamos a ver que hay clases también de fortalezas. Hay 4 clases que son conocidas. Están las fortalezas personales, las fortalezas culturales, las fortalezas nacionales y las fortalezas
denominacionales, ¿no? ¿De qué tratan cada una de ellas? Las fortalezas personales son aquellas que de alguna manera nos están limitando muchas veces a muchos de nosotros y tienen que ver con que hay personas que se le instalan en la mente que no son capaces de hacer nada. Dicen, no, yo no puedo ir a predicarle a nadie porque no tengo esa capacidad. Yo no sé mucho de la palabra, yo no sé qué decirles, yo no sé cómo comenzar a hablar con alguna persona. Fortalezas que lo comienzan a bloquear, que lo comienzan a trabar en su ámbito espiritual, que no le permiten crecer. Hay fortalezas que de repente, por ahí el temor que les genera, el decir, bueno, hay hermanos que por ahí le dicen, bueno, tienen que pasar a orar por algún servicio y no quieren hacerlo porque tienen temor, están bloqueados porque tienen fortalezas que le están impidiendo decir, no, me están mirando todos. Hay personas que por ahí de repente ya se van al otro extremo y hay fortalezas que de alguna manera impiden el fluir de Dios también en muchas iglesias y de alguna manera también están impidiendo el mover de Dios sobre la iglesia, ¿no? Uno recuerda la vez pasada una conversación que tenía con un hermano del gran movimiento que hubo allí en Pensacola y lo que hacía Dios en aquel sitio, ¿no? En aquel gran avivamiento que hubo donde estuvo nuestro hermano Esteban Gil y algunos hermanos de aquí de Argentina que le habían acompañado. Y contaban que el Espíritu Santo le gustaba descender muy cerca de la medianoche y lo hacía con una finalidad, ¿no? El propósito de ese mover espiritual que tenía era para sacarlo de las estructuras a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia estaba acostumbrada a tener una liturgia que tenía que ver con un horario determinado, ¿no? Comenzar la reunión a las 9 y tiene que terminar a las 10, o comenzar a las 7 y tiene que terminar a las 10, porque si termina a las 10:02 ya pedí el remis y me tengo que ir, o si termina un poco más tarde, entonces nosotros no podemos estructurar a Dios a nuestros horarios, ¿entiende? Y cuando estamos aquí siempre tenemos que agradar a nuestro Dios, ¿no? Y muchas veces si el horario de la reunión se tiene que extender, se va a extender porque el temor al hombre lo tenemos que quitar. Son los temores personales que son fortaleza que muchas veces se establecen y que de alguna manera comienzan a afectar y a perjudicar también la obra. Tenemos las culturales, ¿no? Fortalezas que compartí el otro día con nuestro hermano Sebastián Saraño, ¿no? Una fortaleza tremenda con la cual él debía luchar en aquella tierra de Haití. Él me decía que tenía un hermano que había preparado para dejar al frente de la obra en aquel sitio, pero la organización no se lo permitía porque este hombre tenía una mujer que era inconversa. Entonces lo que debía hacer él era separarse de la mujer. Y en ese contexto sí, tal vez le permitía realizar esa tarea, ¿no? De poder quedarse a cargo. Entonces él decía, no, yo estoy en contra de todo eso porque la palabra a mí me enseña de que eso no se debe hacer de esa manera. Fortalezas. Hermanos en Cristo que en aquel lugar son culturas que muchas veces se practican y debe haber muchas más que tal vez desconocemos en distintos países del mundo, culturas que muchas veces tienen comportamientos que van en contra de lo que realmente Dios nos está mostrando. Entonces uno ve que ese tipo de comportamientos son fortalezas que se establecen, que dominan y que controlan un espacio y que realmente comienzan a dominar una situación. Uno tiene que oponerse a esas cosas. Nuestro hermano me decía, yo estoy luchando mucho más con la organización que con los hermanos de la iglesia y con el país, que sabía que era un país difícil. Tenemos también fortalezas nacionales, y las fortalezas nacionales tenemos un claro ejemplo en nuestra República Argentina. Hace muy poco tiempo salió una ley que condicionó a la Argentina a que las personas del mismo sexo podían tener un matrimonio, el matrimonio igualitario, ¿no? Y uno dice, Señor, eso va en contra de tu palabra. Señor, eso no se condice de alguna manera con lo que tú estás enseñando y estás estableciendo. ¿Cómo hacer entender a las personas que no es la voluntad de Dios que eso pase? Son fortalezas que están en el ámbito nacional y que comienzan a moverse y a trabajar y a tratar de que las personas también tengan una situación un poco difícil y complicada, ¿no? Usted tiene que tomar una decisión, usted tiene que decir, eso no es lo que Dios me enseñó a mí
y yo no puedo aprobar esas cosas. Y yo una vez recuerdo haber hablado con un juez que nos encontramos casualmente y tratábamos de cambiar opinión en este aspecto. Le decía, no nos pueden atar a la nación entera a poder aprobar comportamiento de personas que tal vez pueden estar equivocadas o no, pero es problema de ellos con Dios. No tenemos que involucrar a toda nuestra nación para que toda nuestra nación sea parte de todo lo que estas personas están realizando. Son fortalezas que de alguna manera se establecen y también operan a nivel nacional. Y hay otras fortalezas, las interdenominacionales, que son aquellas fortalezas que de alguna manera utilizan aquellos llamados siervos de Dios para poder justificar sus comportamientos. Doctrinas de hombres basadas en religión. Son personas que de alguna manera siempre van a buscarle la vuelta para que lo que hacen pueda estar avalado por la palabra. De ninguna manera se puede permitir muchas veces que comportamientos que están fuera de la voluntad de Dios se puedan aceptar dentro de las iglesias. Y creo que por lo menos mientras haya algunas personas que doblen sus rodillas y que clamen a Dios y que se basen en la palabra y que sean personas que estén viviendo la palabra, esas cosas no se van a permitir. Amén. No sé si me entiende usted, hermano. Ahora bien, ¿qué producen las fortalezas en la mente? Producen, primero, bloquean su percepción espiritual. Usted no puede recibir nada en el ámbito espiritual. En algunos casos, lo segundo, modifican su conducta. Limitan la perspectiva de Dios en su futuro. Y de alguna manera lo limitan como persona. Lo llevan a que usted viva una vida simplemente religiosa, ¿no? Que vaya y venga, que asista, que cumpla, que lea la palabra, que haga una vida de religioso. Pero realmente Dios está anhelando mucho más de nuestras vidas. Y tenemos que profundizar nosotros, entendiendo de que hay situaciones que nos están bloqueando y que nos están impidiendo que nosotros podamos realizar el trabajo que les está anhelando en este tiempo. ¿Qué hacen las fortalezas mentales? Paran tu progreso en la vida, te estancan, provocan que demores el propósito de Dios en tu vida, te lleva a que veas que no estás capacitado para hacer nada. Y uno dice, bueno, realmente cuando empiezo a analizar todas estas cosas veo que hay fortalezas que por tiempo me han dominado, me han atrapado y me han impedido de alguna manera llegar a ser lo que potencialmente sé que puedo llegar a ser. Yo quiero decirle que usted, hermano, tiene un futuro brillante. Amén. Pero tiene que creerle a Dios. Si le cree a Dios, Dios va a hacer algo maravilloso en su vida. Y va a proyectarse de una manera inimaginable. Va a comenzar a hacer cosas que creía que no podía hacer, pero que realmente en las manos de Dios está capacitado para hacerlo, porque Él nos ha dado esta posibilidad. Ahora vamos a entrar entonces, ¿cómo ser libres de esas fortalezas, no? Para ser libres de fortaleza, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es la fortaleza que nos está controlando y nos está dominando. Para luego pasar a una segunda etapa, que es arrepentirnos, que es la manera en la cual Dios nos enseña en su palabra. Primeramente tenemos que reconocer, pero seguidamente tenemos que arrepentirnos. Si usted no reconoce, no puede arrepentirse de algo que no reconoció. No sé si me entiende, pero tenemos que ver. Hay algo que usted puede decir, la duda, en algunos casos la rebeldía, en algunos casos puede haber situaciones que usted dice, el miedo que puede estar controlando su vida. Usted dice, bueno, reconozco que hay una fortaleza que me está dominando, que me está controlando y que me está impidiendo de que yo pueda progresar en mi vida, que me estanca y que el propósito de Dios a consecuencia de todo eso se está perdiendo. Entonces usted tiene que comenzar a reconocer esa situación que lo está afectando. Hay momentos que usted puede tener incredulidad, hay momentos que seguramente
usted conoce más que nadie cuáles son las cosas que lo están estancando y que le están impidiendo de que pueda ser potencialmente ese siervo que Dios quiere que sea. Lo segundo, habíamos dicho que debe arrepentirse. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el cambio en nuestra manera de pensar, ¿no? Cuando uno revierte automáticamente ese pensamiento y dice, bueno, yo comienzo a creer de que realmente Dios es todopoderoso en mi vida, tomo esa promesa para mí y creo que Dios va a comenzar a hacerme ese hombre brillante que me prometió, ¿no? Él dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Bueno, todo un montón de promesas que usted tiene, 7.000 promesas para leer en esta palabra, y seguramente cuando empiece a leerla y a apoderarse de ella, va a comenzar a proyectarse en lo que Dios nos está proponiendo en este tiempo, para que comencemos este 2015 con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra gana, a poder proyectarnos en lo que Él tiene. Lo tercero que tenemos que ver para ser libre de fortalezas mentales es discipline y ejerza dominio de su vida. Es importante que usted comience a disciplinarse de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Comience a trabajar en esa área, comience a disciplinarse, a ejercer dominio, a negarse a sí mismo y a declarar por sobre todas las cosas que el control de su vida lo tiene Dios. Amén. Porque dice la palabra, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno comienza a manejarse en esa área, Dios comienza a liberarnos de estas fortalezas que por tiempo nos han anulado, fortalezas que por tiempo nos han llevado a una condición quizás que usted dice, bueno, pasaron tantos años, yo tendría que estar haciendo quizás en la imaginación de uno, trabajos distintos, podía estar enseñando en algún sitio especial, podía estar a cargo de una iglesia, podía estar trabajando en tantos lugares y sin embargo están pasando los años y no he logrado cumplir ningún objetivo. ¿Por qué motivo? Porque fortalezas han trabajado sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi corazón y me han anulado por años y he estado en una condición que realmente no es la que Dios había tenido para mí en sus propósitos. Dios, le digo de nuevamente, tiene un futuro brillante para cada uno de nosotros en este sitio. Tomemos de parte de Dios lo que Él nos ha prometido y seguramente vamos a ver con el correr de este tiempo que nuestro Dios es fiel y que Él va a cumplir cada una de aquellas cosas que nos ha prometido. Lo cuarto es llevar cautivo todo pensamiento al señorío de Jesús. Cuando uno habla de Jesús, habla de Señor, ¿no? Llevar al Señor, al amo, al Todopoderoso, y significa que someto mi pensamiento al dueño. Él es el dueño de nuestras vidas. Y cuando uno somete el pensamiento al dueño de nuestras vidas, porque Él nos ha comprado con un precio altísimo, maravilloso y precioso, que fue el sacrificio que hizo en esa cruz, ¿no? Realmente cuando yo llevo cautivo todo pensamiento, Dios comienza a trabajar en nuestra mente, Dios comienza a trabajar en nuestro corazón y Dios comienza a liberarnos de aquellas situaciones que por tiempo nos han estancado y nos han llevado a una situación complicada, ¿no? Lo quinto y último es orando en el Espíritu. Y para orar en el Espíritu, Pablo aconsejaba de una manera muy particular en 1 Corintios capítulo 14. Él decía, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Para poder liberarse de todas estas cosas, usted tiene que comenzar a ser lleno del Espíritu Santo, comenzar a orar en lenguas y comenzar a decirle en ese idioma indecible que solamente Dios conoce, las cosas que de alguna manera el Señor quiere tener en contacto con usted. Amén. Su espíritu va a estar ligado a nuestro Dios, usted va a también estar ligado de una manera especial, las fortalezas van a comenzar a desaparecer y usted va a comenzar a ser
ese hombre brillante que nuestro Dios nos ha prometido. Este año tenemos un año de mucho trabajo, un año de mucha necesidad. Todos los hermanos que estamos aquí en la congregación somos útiles y especiales para nuestro Dios. Dios quiere usarnos de manera especial. No quiere que nuestras mentes estén entretenidas con que no puedo, que no sé, que no entiendo, que realmente tengo dudas de que puedo hacer tal cosa, que realmente no tengo los medios necesarios para hacerlo. Dios quiere usarle, y en la medida que usted comience a derribar todas estas fortalezas de su mente, Dios va a comenzar a obrar y va a comenzar a mostrarle que puede hacer grandes y cosas con usted, con su hogar, con su barrio, y realmente nuestro Dios siempre nos va a mostrar las mejores cosas para que nosotros podamos aferrarnos a ellas y tomarlas, porque son promesas de Dios para nuestras vidas. Amén. Vamos a invitar a los músicos que puedan estar, ya son las 9:10. Y recordar siempre que Dios tiene un trato muy especial en nuestros tiempos, en la medida que nosotros entendamos que por años hemos estado trabados, parados, porque bueno, a veces los pensamientos nos juegan en contra, los razonamientos nos juegan en contra, las filosofías nos juegan en contra. Usted lee algunas cosas que le parece que son lógicas, o siente algunas cosas que le parece que son lógicas, y esas cosas comienzan a atraparlo, comienzan a llevarlo a una condición que tal vez solamente lo entretienen y le hacen perder el sentido de lo que realmente Dios quiere hacer con su vida en este tiempo. Así que, si entendió, seguramente va a tener un tiempo especial. Dios quiere en este año usarnos a todos. En distintas áreas tenemos mucho trabajo con evangelismo, con visitaciones, con enseñar en las células. Estábamos hablando con nuestra hermana Nelly hace un momento. Ella va a estar trabajando ahora en una célula que se va a abrir con nuestro hermano Daniel Romero, creo que es en aquel sitio, y van a estar trabajando. El hermano Carlos está trabajando hace un tiempo también allí en el barrio de Utah, también con un grupo de personas. Y hay muchos lugares más que este año van a comenzar a abrirse y comenzar a trabajar en todo lo que realmente Dios nos está proponiendo. Necesitamos hermanos que puedan estar dispuestos de corazón a poder decirle sí al Señor, a liberar sus mentes de esos pensamientos, de esas cosas que lo están atascando, que lo están llevando a perder quizás el control de su vida y a poder perder quizás esta posibilidad que Dios tiene para cada uno de ustedes y comenzar a proyectarse en lo que realmente Dios nos ha prometido. Creemos firmemente de que Dios es fiel y de que Él va a hacer grandes cosas en nuestra iglesia. Lo está sintiendo ya repetimos muchas veces nosotros, pero ya lo están repitiendo otros hermanos porque también se están convenciendo de que Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Cuando usted lo crea, Dios va a comenzar a mover su mano y también usted va a tener que mover la suya para poder hacer lo que realmente Dios está proponiéndonos. Padre, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tu palabra, soberano Rey. Te agradecemos porque tú nos hablas a tiempo, fuera de tiempo, Señor, y sabemos que tú tienes grandes y maravillosos planes para cada uno de los hijos de esta iglesia, Señor. Tú nos honras, Señor, cada día con distintas tareas, Señor, porque realmente nos amas, porque realmente nos aprecias, porque realmente nos tienes en estima, Señor, y porque sabes que realmente a pesar de que te fallamos muchas veces, hay algo en nosotros que te conmueve, que te apasiona, que te hace sentir algo especial y que realmente a pesar de que somos personas imperfectas, incapaces, Señor, tú nos capacitas, porque derribamos toda fortaleza que nos está estorbando, que nos está atrapando por años, que nos ha llevado a situaciones de fracaso, a situaciones que no nos han favorecido, Señor, y que no han favorecido a tu obra. Pero en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, derribamos, Señor, toda fortaleza, todo pensamiento, todo argumento, toda filosofía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús,
Oh soberano Rey, te damos honra a ti, Señor. Te damos gloria, Señor, y dejamos en tus manos, Señor, todo lo que nuestros proyectos, para que seas tú el que esté ministrando, para que seas tú el que esté tratando con cada una de estas situaciones. Te rogamos por todas las casas que se van a abrir en este tiempo, que tu bendición pueda estar sobre esos lugares, Señor. Que haya personas que estén dispuestas a adorarte, a servirte, a bendecir tu nombre, a proclamar tu grandeza, Señor, a derramar, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, en cada sitio. Padre, que haya personas que puedan tener, oh Dios, esta voluntad de poder abrir su corazón para recibir, Señor, esta palabra que tú les vas a enviar. Soberano Rey, en el nombre poderoso de Cristo, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te damos honra, gloria y alabanza a ti, Señor.